Vamos a analizar ahora el bloque correspondiente al CC93. Este bloque es el responsable de la medida de supervisión de la corriente de salida del rectificador y la tensión trifásica de entrada. Además, genera los impulsos de disparo para los tiristores del rectificador, teniendo en cuenta que estos impulsos tienen que estar sincronizados y tienen que estar desfasados, tal y como habíamos visto en el caso en el vídeo anterior, en función de estos elementos que tenemos aquí. Es decir, yo tengo que generar una serie de impulsos para cada uno de los tiristores guardando estos desfasajes con que nos encontramos. Los bloques que nos encontramos en esta placa son varios y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero de ellos es el bloque correspondiente a la medida de corriente del rectificador, esta parte que tenemos aquí, que lo que hacemos es a través de los conectores de 6, de 8 y de 10 obtener unas señales, unas tensiones que las sacamos de los transformadores de corriente de cada una de las fases, de forma que aquí tengo una tensión proporcional en forma y en valor a la corriente que circula por cada una de las fases. De esta manera lo que obtengo yo aquí es el valor, la suma de las tres señales, de las tres corrientes, y obtengo aquí a la salida pues un valor proporcional a la corriente general o total que me entrega el rectificador, para luego utilizar, como hemos visto antes, en el resto de circuitos. Siguiente elemento es el medidor de tensión, el siguiente bloque, medidor de tensión de la tensión trifásica de red, que es este que tenemos aquí, en el que a través de estas señales Z6, Z8 y Z10 que vienen de los correspondientes transformadores de tensión de la tensión de red, lo que hacemos es tener aquí unas señales proporcionales en forma y en valor a las tensiones de cada una de las fases. De forma que estos comparadores U12, 13 y 14 lo que me entregan aquí a la salida son unas señales cuadradas en función de esa señal senoidal. Me convierte una señal senoidal en una señal cuadrada que luego seguiremos atacando a los circuitos de disparo para que me generen los desfases, como hemos visto anteriormente en esta explicación que teníamos aquí. Un segundo, esta forma de onda cuadrada va a ser unas ondas cuadradas relativas o referenciadas a las señales senoidales, y a partir de las cuales vamos a poder luego, con los circuitos formadores de impulsos, obtener los impulsos para cada uno de los tiristores. Seguimos hacia abajo. Este que tenemos aquí. Entonces, esto es. Por otro lado, en este punto lo que hacemos es obtener una suma de las tres señales, es decir, de las tres ondas cuadradas, de forma que en este punto tengo el resultado del valor de la tensión trifásica, del valor absoluto de la tensión trifásica. Con R49 es posible calibrar esta señal para conseguir en AC, la señal AC, un nivel de 10 voltios. Siguiente elemento con que nos encontramos aquí es el regulador de corriente. Regulador de corriente que lo tenemos aquí. Regulador de corriente que es prácticamente, básicamente, quitando los circuitos de disparo, toda esta parte que tenemos aquí es la parte de regulador de corriente, todo este elemento. En este regulador de corriente tenemos varias partes, varias funciones. El primero de ellos es el amplificador de error, que es este elemento que tenemos aquí, en el cual este operacional, este U11, realiza la comparación de ID con IDN, con la intensidad nominal. La tensión resultante, el UCT, que lo tenemos por aquí, ahora mismo no lo vemos por aquí, tiene que estar por aquí, el valor de UCT, es una tensión de 0 a 8 voltios proporcional al error, es decir, al error que hay entre la intensidad nominal, entre la que hay y la que debiera de haber, el amplificador de error. Otro elemento con que nos encontramos es el circuito de marcha paro, este que tenemos aquí. La señal MA es procedente de la placa CC91, de la cual viene la orden de marcha para el rectificador.
Cuando aquí se hace un 1, cuando el CC91 me genera aquí un 1, se genera la orden de marcha. Entonces lo que hace esto es, a través de este circuito integrado, habilita por aquí la salida de impulsos, el IMP, para que los circuitos formadores de impulsos que veremos luego empiecen a generar las señales. Es un circuito de marcha paro, sin más. Luego nos encontramos con el limitador de IDN, que es este que tenemos aquí, que con esta resistencia, pues bueno, pues lo que hacemos es, con esta resistencia R28 se puede limitar el valor máximo de la intensidad nominal, sin mayores historias. A continuación nos encontramos también dentro de este bloque con los generadores de rampas, con el generador de rampa de arranque, que ese generador de rampa de arranque, el circuito formado, un segundillo, generador de rampa de arranque lo tenemos aquí. Este circuito lo que nos hace es generar una rampa de arranque, hacer que el arranque no sea un todo nada, sino que sea un valor proporcional. En este caso lo que nos hace este circuito integrado a través, o este bloque a través de estos dos circuitos, es generar una rampa, que lo que hace es mantener el valor mantiene la señal de UCT en su valor máximo, que implica una corriente nula en el rectificador. Cuando la señal MA se activa, lo que se hace aquí es generar un descenso de la señal, generar una rampa descendente, que lo que provoca es que se empiecen a generar los disparos de los tiristores, pero de una manera progresiva. A continuación nos encontramos los limitadores de la tensión de control, que lo tenemos aquí, que es a través de U11, que limita el valor máximo de esta UCT a 8 voltios. Pues bueno, pues para conseguir que nunca la tensión que yo meta me pueda generar unos impulsos que me provoquen un valor superior al que no lo va a poder conseguir, pero bueno, un valor superior al máximo. Otro bloque con que nos encontramos es el circuito de control de fase. Con circuito de control de fase, como hemos dicho anteriormente, lo que tenemos que hacer es, a partir de estas señales que yo tenía aquí, un segundillo, de estas señales cuadradas que yo tenía aquí, lo que me tengo que hacer es controlar o generar los impulsos que hemos dicho antes, que tendría que tener un cierto valor desfasado. Es decir, volvemos otra vez al caso anterior. Yo lo que tengo que hacer es controlar el tiempo que tenemos de aquí a aquí. En función de que este tiempo sea mayor o menor, voy a hacer que los tiristores se disparen antes o después y la tensión media de salida sea mayor o menor. Entonces yo eso lo tengo que conseguir con unos circuitos que en todo momento lo que me tienen que hacer es detectar siempre, como hemos visto en estos circuitos de control, el paso por cero. Es decir, que para cada una de las fases que yo tengo que controlar, tengo que empezar a medir el tiempo para la generación de pulso a partir del que el instante de la señal pase por cero. De ello se encarga estos circuitos que tenemos aquí, estos circuitos integrados que tenemos aquí, que son los controladores de fase, que son los TCA 785 que hemos visto anteriormente. Entonces aquí lo que hacemos es, con estos potenciómetros, controlar, hacer el ajuste, no controlar, pero sí hacer el ajuste de desfase de rampa y de control de rampa. De forma que cuando yo tengo aquí esta tensión que yo meto aquí, la UCT, que hemos visto que era proporcional al tiempo de disparo que yo quiero conseguir, esa señal entra en este punto y lo que consigo es aquí tener un impulso más o menos desfasado para luego atacar a los circuitos de disparo, que vamos a ver a continuación, que son estos que tenemos aquí, los circuitos de disparo. Circuitos de disparo que son realmente 3, 1, 2 y 3 para cada una de las fases, pero como hemos visto antes en un rectificador en doble onda, un rectificador controlado en doble onda, tenemos que generar realmente para cada uno de los tiristores 2 impulsos, porque como habíamos visto en la unidad didáctica correspondiente, para un rectificador trifásico de doble onda como este que tenemos aquí, yo tenía que conseguir, un segundo, el disparo, si me sale, el disparo de un tiristor con otro y con otro. Es decir, cuando uno estaba disparado en un ciclo, yo tenía que tener disparados los otros, los dos que van con él, un rato uno y otro rato el otro. Entonces yo, para conseguir eso,
lo consigo con estos. Son 3 bloques que tenemos aquí, pero dentro de cada uno de los bloques yo obtengo, obtengo los impulsos para cada uno de los tiristores. Entonces lo que tengo es para cada fase 2 circuitos formadores de impulsos. Y por último tenemos el control de fase, el bloque de control de fase. El bloque de control de fase que lo encontramos, el bloque de control de fase, bueno, que era este, que es el que he explicado anteriormente, que es el que me controla el ángulo de disparo de los tiristores. Y luego, pues bueno, pues al igual o parecido al caso anterior, tengo una serie de circuitos de protección. Circuitos de protección que los encontramos aquí, que son todos similares, y las protecciones con que nos encontramos son la ID mayor que es esta, que es una protección de sobrecorriente del rectificador, la AC menos, que es esta, que es la protección que actúa cuando la señal de alterna queda por debajo del 90%, el AC más, cuando se dispara cuando tenemos una tensión superior al 110%, y la señal ES, que es esta que tenemos aquí, que se actúa cuando la secuencia de conexión de la red trifásica de alimentación de potencia no es la correcta, lo que hemos dicho antes, cuando la relación de los desfases entre los impulsos no es el correcto. En la página siguiente, en la página anterior, nos encontramos con este diagrama de bloques de esta tarjeta. Un segundo. La tenemos aquí. Se ve de manera muy superficial lo que tenemos aquí. Una parte de arranque, la parte de lógica, y luego las señales de disparos que hemos dicho antes para los diferentes tiristores. Por lo demás, y como también hemos comentado anteriormente, los componentes que tenemos aquí son relativamente normales, son operacionales, son puertas lógicas, salvo, podríamos hacer la excepción de los TCA 785 que hemos explicado anteriormente, que es para generar los disparos, los impulsos de disparo a partir de la detección de la señal de paso por cedo de las señales senoidales. En esta otra placa también tenemos los circuitos normales que hemos podido ver. Con esto terminamos con este bloque.